Primero, Himno Nacional de Colombia. Segundo, Himno de Universidad Militar Nueva Granada. Con los granadinos cantemos este himno de gloria inmortal, y al pie de la cruz coloquemos los laureles de la universidad. Granadinos, seguid procelosos nuestro lema de sana moral, y luchad con denuedo gozosos en procura de un noble ideal. Con los granadinos cantemos este himno de gloria inmortal, y al pie de la cruz coloquemos los laureles de la universidad. Tercero, Invitación. Te invitamos al primer Congreso Internacional de Investigación Jurídica Empresarial. Presentado por los doctores Natalia Torres, experta en sociedades empresariales, y el doctor Diego Celi, experto en organizaciones sociales y mercantiles. Los temas que se tratarán en el Congreso son Tipos de sociedades, qué es negocio, qué es microempresa, qué es empresa, qué es industria, qué es megaindustria, qué es multinacional. Los esperamos el 6 de mayo a la 1 p.m., dando finalización a las 2 p.m. en la Universidad Militar Nueva Granada, en el kilómetro 2 vía Cajicá, Zipaquirá, en el Salón Scale Up 105. Pasaremos por las banderas, dirigiéndonos hasta la Estatua del Caballo. Pasaremos por el lago hasta llegar al edificio C, llamado Camacho Leiva. Luego por el sendero sin pisar las zonas verdes. A mano izquierda nos encontraremos con el parqueadero administrativo. Por el sendero encontraremos a mano derecha el edificio Pi y enseguida el edificio E. Para así poder llegar al Salón Scale Up 105. Los esperamos. Cuarto, Folleto. Titulares: Clases de Sociedades,
¿Qué es un negocio? ¿Qué es una empresa? ¿Qué es una microempresa? ¿Qué es una industria? ¿Qué es una mega industria? ¿Qué es una multinacional? Bienvenidos a nuestro noticiero Mili Informa. Hoy abordaremos temas fundamentales sobre el mundo empresarial y económico. Hablaremos de las diferentes clases de sociedades. ¿Qué es un negocio? Una empresa, una microempresa, una industria, una mega industria y una multinacional. En Colombia existen 7 tipos de sociedades. Está la sociedad colectiva, que se constituye por escritura pública, según lo establece la Ley 1014 de 2006, y también puede hacerse por documento privado. Su nombre se compone de la razón social seguida de las siglas CIA, como en el ejemplo Pérez, Gómez y CIA. Los socios en esta sociedad son denominados colectivos o gestores, y los menores de edad no pueden formar parte de ella. La responsabilidad de los socios es ilimitada, solidaria y subsidiaria. Esta sociedad requiere un mínimo de 2 socios y no tiene un límite máximo. En segundo lugar, tenemos la sociedad limitada. Al igual que la colectiva, se constituye mediante escritura pública de acuerdo con la Ley 1014 de 2006 o por documento privado. Su nombre debe incluir la razón social seguida de LTDA. Por ejemplo, Ferretería de Sucre LTDA. Los socios reciben el nombre de socios capitalistas y en este caso los menores de edad sí pueden ser socios. La responsabilidad está limitada hasta el monto de sus aportes. Esta sociedad exige un mínimo de 2 socios y permite un máximo de 25. En tercer lugar, encontramos la sociedad anónima. También se constituye mediante escritura pública conforme a la Ley 1014 de 2006 o por documento privado. Su denominación social debe ir acompañada de las siglas SA o la frase Sociedad Anónima, como, por ejemplo, Drogas La Superior SA. Los socios reciben el nombre de socios accionistas y los menores de edad también pueden ser parte de ella. La responsabilidad de los socios es 100% limitada al monto de sus respectivos aportes. Esta sociedad requiere un mínimo de 5 accionistas y no tiene un límite máximo de socios. Encontramos la sociedad en comandita por acciones. Se constituye por escritura pública según la Ley 1014 de 2006. Su nombre está compuesto por la razón social seguida de la expresión y CIA o SCA. Por ejemplo, José Miguel Narváez y CIA, SCA. En esta sociedad cuentan con 2 tipos de socios. Los primeros son los colectivos o gestores, quienes administran la sociedad. En este caso, los menores de edad no pueden ser socios. En segundo lugar, encontramos los comanditarios accionistas, quienes no intervienen en la administración. A estos se les aplican las disposiciones de las sociedades limitadas en cuanto a la responsabilidad. Los menores de edad sí pueden ser socios comanditarios. En cuanto a la responsabilidad, los gestores tienen responsabilidad ilimitada y solidaria, mientras que los comanditarios tienen una responsabilidad limitada al monto de sus aportes. El número mínimo de socios es 6, constituido de un gestor y 5 comanditarios, y el máximo es ilimitado. En quinto lugar, tenemos la sociedad en comandita simple. Esta también se constituye por escritura pública bajo la Ley 1014 del 2006. Su nombre se forma con la razón social seguida de la expresión ICIA, SNC, como en el ejemplo Milena Berríos y CIA SNC. Al igual que el anterior, existen 2 tipos de socios. Los primeros son los colectivos o gestores encargados de administrar la sociedad y los menores de edad no pueden serlo. Los segundos son los comanditarios, quienes no participan en la administración y están sujetos a las disposiciones de la responsabilidad limitada, y los menores de edad, en este caso, sí pueden ser comanditarios. Los gestores tienen responsabilidad ilimitada y solidaria, y los comanditarios solo responden hasta el monto de sus aportes. Esta sociedad requiere un mínimo de 2 socios, un gestor y un comanditario, y permite un máximo de 25 socios. En sexto lugar, tenemos la empresa unipersonal. Esta se regula por la Ley 222 de 1995, artículos 71 al 81. Puede constituirse por documento privado, salvo que se aporten bienes inmuebles, en cuyo caso debe hacerse mediante escritura pública. Su nombre corresponde a una razón social o denominación social seguida de la expresión EU, como en los ejemplos María Cecilia Cárdenas EU
o Suministro del Caribe, EU. Esta figura tiene un solo socio llamado empresario, constituyente, y los menores de edad sí pueden ser socios. La responsabilidad es limitada hasta el monto de los respectivos aportes. El número máximo de socios es 1. Por último, tenemos la Sociedad por Acciones Simplificadas. SAS está regulada por la Ley 1258 de 2008. Su constitución también puede hacerse por documento privado, salvo cuando se aporten bienes inmuebles, en cuyo caso debe realizarse por escritura pública. El nombre debe ser una razón social o denominación social seguida la expresión SAS, como por ejemplo Cecilia Salcedo SAS o Ferrero Agrícola de Sucre SAS. Los socios en este tipo de sociedad son llamados socios accionistas y los menores de edad sí pueden ser socios. La responsabilidad es 100% limitada al monto de los respectivos aportes de cada socio. Se requiere un mínimo de un socio accionista y el número máximo es ilimitado. Generalmente, al momento de realizar la planificación y creación de una empresa, surgen dudas acerca de algunos procesos legales de registro e identificación. Por esta razón decidimos invitar a Juan Diego Alzate, consultor de la Cámara Internacional de Comercio, para que nos comparta su experiencia en el tema. Doctor Juan Diego, al momento de crear una empresa, ¿qué empresa nos conviene más? ¿Y puede hablarnos de la tipología de sociedades? La sociedad no es otra cosa más que un marco general que la ley nos da para establecerla. Entonces podemos decir, por ejemplo, que las sociedades pueden partirse básicamente en clases, si es que están formadas por personas o por capitales, eso tiene dos condiciones. Entonces, sencillo, las sociedades, por ejemplo, como las sociedades basadas en gente, en que tú y yo vamos a montar, se llaman sociedades limitadas o sociedades por la ley. Básicamente, el tipo de composición de capital, quiénes la pueden formar, cuáles son los límites o los mínimos que pone la ley para eso y las funciones de los socios. Eso es como lo más importante. Entonces, ¿qué pasa? Arranquemos por una muy compleja, por la sencilla, las limitadas. ¿Cuáles son las limitadas? Pues las limitadas son aquellas en que hay más de 2 personas, tienen más de 20 hasta 20 y pico de personas, o compañías que son socios, pero básicamente las responsabilidades de esos socios ante el mundo son limitadas al aporte de sus capitales. Entonces, ¿por qué llaman limitadas? Porque los socios limitan su responsabilidad al aporte. En el sentido genérico, una empresa es igual que un ser humano. Una empresa es un ser humano compuesto por varios. Una empresa es un organismo compuesto por varios. Entonces, lo único que hace uno cuando se constituye una sociedad es que le está diciendo al Estado, vea, yo era Juan Diego solito. Yo respondo por impuestos, yo respondo penalmente si robo, yo respondo civilmente si daño, yo quiero firmar contratos comerciales con Nacer que me va a hacer unas pautas y unos temas publicitarios, pero cuando soy una sociedad quiero hacer lo mismo, pues que yo no puedo meter a la cárcel a las empresas, ¿cierto? Porque las empresas no roban, los seres humanos roban. Entonces, la única diferencia es que creamos una persona jurídica simplemente para que el Estado y la sociedad sepan quiénes son los dueños de eso, además, quiénes son los que van a responder a nivel tributario ante el Estado, a nivel penal, a nivel comercial, a nivel civil, o sea, quiénes son los objetos de contratación. Se mueven las sociedades, cambian frente a la ley dependiendo de la estructura, si es que es basada en capital o en personas, o si es que es basada, por ejemplo, en muchas personas o en pocas, y unas estructuras que la ley dice, vamos a hablar aquí de derecho. Pero sí, lo más importante es que las reglas de juego de esa sociedad, de cómo opera, quién la opera, cómo se debe operar, cuáles son los estamentos de control, cuál es el objeto, todo eso está en la mente de quien la funda. Entonces, uno tiene el derecho de ponerle a sus sociedades las obligaciones que quiera. Eso es bien importante. Yo diría que ese es como el primer gran asunto, y es que las sociedades no son rígidas. Las sociedades pertenecen al mundo de los contratos, porque al fin y al cabo, cualquier sociedad, cualquier sea anónima, limitada, nace a partir de un contrato societario. Con lo cual, las personas pueden hacer lo que quieran acá. Pero es que este conocimiento no es de abogados,
Este conocimiento es de cualquier ser humano, Dora, que quiera montar, desde un pequeño restaurante hasta una multinacional o una comercio electrónico. Eso es lo importante. Yo diría que ese es el primer obstáculo. Pensar que las sociedades son rígidas. No, son absolutamente flexibles. Hay diferentes modelos societarios, pero en principio una sociedad se rige por las reglas de juego que le ponen la ley, que son básicas, pero a partir de ahí las que le ponen los mismos socios. Eso es. ¿Es lo mismo ser gestor, representante legal y dueño de una empresa? Es quitarnos de la cabeza que ser gestor es lo mismo que ser dueño. Y que ser dueño y ser gestor es lo mismo que ser representante legal. ¿Sí? Y que ser dueño, ser gestor y ser representante legal es muy diferente a trabajar en la empresa. Entonces, yo puedo ser dueño de una empresa y no trabajar en ella y no tener ningún poder en la ejecución de ella. O al contrario, puedo ser el representante legal y tener muchas atribuciones en una organización y no ser dueño de ella. O puedo ser simplemente socio que participo con un capital del cual tendré derecho al usufructo de ese capital, o también la llevo si pierde la compañía, ¿de acuerdo? Pierdo, y si gana, gano, pero no tengo ninguna injerencia en la administración. O al contrario, puedo ser un socio que trabaja por la organización, aporto mi trabajo como socio, estoy en la gestión de la compañía, como en el caso de las comanditas, ¿sí? Pero no pongo plata. Entonces, si uno en la cabeza separa que ser dueño de empresa es muy diferente a ser gestor de empresa y a ser representante legal, usted ya abrió el camino. Porque... Para terminar, ¿cómo podemos saber cuál sociedad elegir para constituir una empresa? ¿Cuál escoger? ¿Cuál escoger? Entonces, siempre caigo en esta. ¿Cuál impotencia es mejor? Ninguno, todos. Yo le digo una cosa, no, ahorita, ¿qué era mejor tener en el carro? ¿Gato o alicate? Pues depende de la varada. ¿Qué era mejor tener? ¿Destornillador de estrella o de pala? Pues hombre, depende del tornillo que va a aflojar. No hay un tipo de sociedad mejor que otro. Lo que hay es cuál es tu deseo, qué es lo que quieres hacer y a partir de ahí, cómo lo diseñamos. Doctor, muchas gracias por asistir el día de hoy. Ahora estamos con el doctor Gabriel Atencio. Doctor, ¿puede hablarnos en términos simples de la sociedad anónima y de la sociedad limitada y darnos un ejemplo? En la sociedad anónima, lo que podemos ver es que la participación social o nuestro capital va a ser más fácil de manipular. Es decir, vamos a tener acciones y títulos accionarios que pueden venderse, pueden ponerse en garantía, cualquier otra cosa. Mientras que las sociedades de responsabilidad limitada va a ser más difícil mover esa participación social. Admitir nuevos socios y mover el capital, incrementarlo o disminuirlo, va a ser todavía más complicado. En la sociedad de responsabilidad limitada, la participación social es más difícil de moverla porque tenemos un control accionario mayor. Esta participación accionaria es más difícil de ceder entre propios socios o incluso a socios externos. Esto tiene que ver, y lo vamos a poner como un ejemplo muy sencillo, por ejemplo, la participación accionaria de una sociedad anónima la podemos imaginar como una pizza, mientras que la sociedad de responsabilidad limitada es una hamburguesa. Una pizza es más fácil de intercambiar con tus amigos, tus cuates, una rebanada, me das de la pepperoni, yo te doy la de hawaiana, mientras que la hamburguesa es más complicada, no te puedo dar el pan de mi hamburguesa para que la puedas comer. Esta concepción la tenemos que tener bien clara cuando hablamos de sociedad anónima y de sociedad de responsabilidad limitada. Y brevemente, no se me olvida la sociedad de acciones simplificadas, que es una sociedad unipersonal que podemos iniciar para tener un impulso mayor. Esta sociedad anónima y simplificada es el primer escalón que podemos encontrar dentro de las sociedades mercantiles porque nos va a ayudar a crear una empresa muy rápido. En la sociedad de acciones simplificadas es la única sociedad que podemos tener nada más un solo accionista. En las otras forzosamente necesitamos mínimo 2 personas. Gracias por su información. Hicimos un trabajo de campo y le preguntamos a las personas del común sobre los temas mencionados, y esto fue lo que nos dijeron. ¿Qué clases de sociedades conoces? Buenas tardes, sí, las únicas que conozco, bueno, que me acuerdo, son las SAS y las cooperativas. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Para ti, ¿qué es una sociedad? Pues yo podría decir que es donde 2 personas se alinean para crear una empresa, algún tipo, no sé, de negocio. Ok, ¿y conoces algún tipo de sociedad? Sociedad, alineada, no sé, existen varios. Ok, vale. Gracias. ¿Qué clases de sociedades conoces? Conozco empresas con sociedades limitada, anónima y simplificada. Ok,
Listo, gracias. ¿Qué clases de sociedades conoces? Bueno, pues en Colombia hay diferentes tipos de sociedades. Yo conozco la SAS, Sociedad por Acciones Simplificada, la Limitada, la Sociedad en Comandita Simple, la Sociedad... Bueno, hay varios tipos de sociedades y pues lo que sé de ellas es que pues va dependiendo de los socios. Hay algunas que tienen un límite de socios, también como el límite de lo que ellos pueden responder, si es hasta el límite de sus acciones o es lo que aportan, o es ilimitado como tal cuando se cierra o cuando ya la empresa deja de funcionar. Tienen que responder también algunos socios con sus propiedades o solo lo que han aportado en la sociedad. Asimismo, en diferentes tipos de sociedades depende cómo distribuyen al final sus utilidades y dividendos. Básicamente. Gracias. Se realizó la encuesta a 150 personas y de ahí nos pudimos dar cuenta que el 33% tienen conocimiento del tema, el 46% tienen una vaga idea y el 21% no tienen conocimiento sobre el tema. ¿Puede hablarnos sobre persona jurídica y representante legal? Esa nueva persona, que se llama persona jurídica, pues quiere hacer contratos. Entonces, ¿quién tiene poder para hacerlo? Entonces, necesitamos un representante legal. Ese representante legal tiene unas obligaciones frente al Estado. Es el responsable, por ejemplo, de todo lo que ocurra a nivel penal. Si esa compañía, en manos de ese señor que llama Juan Diego, comete un ilícito gigante o a veces roba una mercancía, tenga la seguridad que el Estado, de la Fiscalía y la ley va a ir tras de ese representante legal que se robó. Muy bien. Independientemente de quién esté socio detrás. Pero también puede ser que esa compañía no quiera pagar impuestos y evada tributariamente. Pues el Estado tiene que poner en cabeza de alguien. ¿Normalmente de quién? De ese representante legal. Entonces, aquí lo que quiero dejar claro es que la diferencia entre una persona común y corriente, que llamamos naturales como tú y yo, y una persona jurídica, es que es un cuerpo colegiado de personas y o de empresas que se asocian para hacer una actividad comercial y tienen unas responsabilidades. Entonces, los tipos de sociedad simplemente sirven para saber cómo fluye la una y cómo fluye la otra. Entonces, básicamente, las limitadas y genéricamente los socios de las compañías son muy diferentes a sus representantes. ¿La participación de acciones es proporcional con la toma de acciones y decisiones? Y confunde uno la participación de acciones con la toma de decisión. Entonces, por ejemplo, los clientes muy especiales que estoy asesorando hace un tiempo montaban un negocio muy próspero entre 4 amigos. Entonces, uno era dueño del 30, el otro del 30, el otro del 20, el 20. Y cada decisión, hasta para pasar de qué color pintar una pared, de la junta de socios. Entonces, como yo tengo más poder, claro, ellos se enredaban en el tema de que quien tiene más acciones tiene más poder. Entonces, el pobre gerente no puede actuar. Hasta que logran entender que usted puede ser el dueño del 0,1% de una compañía y tener muchas decisiones, o ser dueño del 99.9% y no tener ninguna, o ser dueño del 100% y no toma ninguno. Deben poner un caso, solo para poner un caso. Fromovis es el dueño de Avianca y no toma ninguna decisión. Entonces, la decisión la está tomando otro. ¿Por qué? Por temas societarios. Ese sería el segundo tema. Entonces, ser dueño o ser accionista o ser gestor o ser empleado o trabajar en la sociedad no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Eso es totalmente independiente para el mundo. Y entre los otros temas a tratar tenemos: ¿qué es un negocio? Es cualquier actividad económica que busca obtener ganancias ofreciendo bienes o servicios. Un ejemplo de esto puede ser una persona que vende pasteles desde su casa. En segundo lugar tenemos ¿qué es una empresa? Es una organización formal que produce bienes o servicios con fines de lucro. Tiene estructura, empleados y suele estar registrada legalmente. Un ejemplo de esto puede ser una panadería con local físico, empleados y un registro fiscal. En el mundo del emprendimiento, los términos negocio y empresa suelen utilizarse indebidamente. Sin embargo, existen diferencias clave que es importante conocer. Hoy, en nuestra sección de Milinforma, exploraremos qué distingue a un negocio de una empresa. Un negocio es una actividad económica que busca generar ganancias mediante la venta de productos o servicios. Puede ser gestionada por una sola persona y no requiere necesariamente una estructura formal ni un registro legal. Un ejemplo común
ventas por catálogos, servicios de reparación a domicilio o pequeños puestos de comida. En cambio, en una empresa, esta es una organización formalmente constituida que opera bajo una estructura legal definida, cuenta con una jerarquía organizativa y puede tener múltiples empleados y está sujeta a regulaciones fiscales y legales. Las empresas suelen tener objetivos a largo plazo y buscan expandirse en el mercado. Ahora vamos a ver algunas diferencias clave. En su formalidad legal, los negocios pueden operar informalmente, mientras que las empresas deben estar registradas legalmente. En su estructura organizativa, los negocios suelen ser gestionados por una sola persona, mientras que las empresas tienen una estructura jerárquica con diversos departamentos. En su alcance y crecimiento, los negocios suelen tener un alcance local ilimitado, mientras que las empresas buscan expandirse y pueden operar a nivel nacional o internacional. En su responsabilidad legal, en los negocios, el propietario asume personalmente la responsabilidad legal y financiera. En las empresas, la responsabilidad está limitada a la entidad legal constituida. En resumen, mientras que todos los negocios buscan generar ingresos, no todos alcanzan el nivel de formalidad y estructura que define una empresa. Comprender estas diferencias es esencial para quienes desean emprender y crecer en el mundo empresarial. En tercer lugar, tenemos qué es una microempresa. Es una empresa muy pequeña, con pocos empleados, usualmente menos de 10, y bajo volumen de ingresos. Un ejemplo de esto puede ser un taller de costura con 2 trabajadoras. En el mundo empresarial colombiano, los términos microempresa y pequeña empresa son comunes, pero ¿sabemos realmente en qué se diferencian? Hoy en nuestra sección exploraremos las características que distinguen a estas dos categorías, fundamentales para la economía del país. Una microempresa es una entidad económica que cuenta con hasta 10 empleados y activos totales inferiores a 501 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Estas empresas suelen operar a nivel local y representan el 95% del tejido empresarial en Colombia. Una pequeña empresa en Colombia se caracteriza por tener entre 11 y 50 empleados y activos totales que oscilan entre 501 y 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Estas empresas tienen una estructura organizativa más compleja y pueden operar en múltiples regiones del país. En su alcance operativo, las microempresas suelen tener un alcance local, mientras que las pequeñas empresas pueden expandirse a nivel regional o nacional. En su estructura organizativa, las microempresas tienen una estructura más simple, mientras que las pequeñas empresas cuentan con una división de trabajo más definida. En resumen, mientras que ambas categorías son esenciales para la economía colombiana, comprender sus diferencias es crucial para fomentar su crecimiento y desarrollo. Las microempresas y pequeñas empresas no solo generan empleo, sino que también impulsan la innovación y la competitividad en el país. En cuarto lugar, ¿qué es una industria? Es el conjunto de empresas que se dedican a una misma actividad económica, especialmente a la transformación de materias primas en productos. Un ejemplo, la industria textil, que incluye fábricas que producen ropa. En quinto lugar, ¿qué es megaindustria? Es una industria de gran escala, con alta capacidad de producción, gran número de empleados y operaciones en muchos lugares. Ejemplo, General Motors, fabricación masiva de autos a nivel mundial. Por último, tenemos ¿qué es una multinacional? Esto es una empresa que opera en varios países, tiene presencia física como fábricas o sucursales y maneja operaciones internacionales. El ejemplo es Coca-Cola, como oficinas y plantas de distribución en casi todo el mundo. Los términos empresa grande y megaindustria en el mundo empresarial suelen utilizarse para descubrir organizaciones de gran amplitud. Sin embargo, existen diferencias significativas entre ambas. Exploramos qué distingue a una empresa grande de una megaindustria. Una empresa grande es aquella que cuenta con más de 250 empleados y genera ingresos anuales superiores a los 50 millones de euros. Estas empresas suelen tener una estructura organizativa compleja y una presencia significativa en el mercado nacional o internacional. Una megaindustria va más allá. Se trata de conglomerados empresariales que operan a escala global, con miles de empleados y una presencia en múltiples sectores económicos.
Estas organizaciones tienen un impacto significativo en la economía mundial y suelen liderar en innovación y tecnología. Veamos algunas diferencias claves. En su alcance, las empresas grandes pueden operar en varios países, pero las megaindustrias tienen una presencia global consolidada. En su diversificación, mientras que una empresa grande puede especializarse en un sector, una megaindustria opera en múltiples sectores simultáneamente. Y su influencia en las megaindustrias tienen un poder económico y político considerable, influenciando políticas y mercados a nivel mundial. En resumen, mientras que ambas categorías representan organizaciones de gran tamaño, las megaindustrias superan a las empresas grandes en términos de alcance, diversificación e influencia global. Comprender estas diferencias es esencial para analizar el panorama económico actual. En otras noticias, tenemos el gusto de tener al doctor Jorge Handal. Doctor, ¿puede hablarnos brevemente sobre la diferencia entre negocio y empresa? De pronto la gente a veces nos confundimos con un buen negocio, la gente tiene buen negocio a una empresa, son principios distintos. Hay gente que es bueno para el negocio y tiene un negocio, un día vende un avión y otro día vende una torre de condominios y otro día está vendiendo pañales. Y dices, este es negociante, hace un negocio. La empresa tiene otros principios, tiene un orden diferente, tiene una toma de decisiones distinta, tiene una lectura distinta, tiene una planeación distinta, tiene una forma de manejar los recursos distintos, tiene una continuidad, tiene un etcétera, etcétera. Doctor, muchas gracias por asistir el día de hoy. Contamos con la compañía de las doctoras de Economía para la People, con las cuales nos adentramos en el tema de las empresas y microempresas en Colombia. Doctoras, adelante. Ni pequeñas, ni medianas, ni grandes. La gran mayoría de compañías de Colombia son microempresas. Sí, así como lo oyen. ¿Pero a qué se debe eso? Antes que nada definamos qué es una microempresa. Según la Ley de Fomento a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, en Colombia se considera que una firma es microempresa cuando tiene máximo 10 trabajadores. Además, deben facturar o tener activos totales por hasta 501 salarios mínimos. Eso es más o menos 580 millones de pesos en 2023. Sabiendo eso, según datos de Confecámaras, Colombia cerró el 2022 con 1.7 millones de empresas, de las cuales, para bolas a esto, el 92% eran microempresas, el 6% pequeñas y el 1.6% medianas, y apenas el 0.5% eran grandes empresas. Pero bueno, sin tanta vuelta. ¿Por qué Colombia está llena de microempresas? Una de las razones por las que eso pasa es que en Colombia es súper difícil conseguir un empleo. Entonces, muchas veces es mucho más fácil emprender, abrir su propio negocio O ser su propio jefe. y muchas veces eso es solo para poder sobrevivir. Eso no es del todo malo. El lío es que al ser microempresas, estas mueren mucho más rápido en el mercado. La mayoría de puestos de trabajo que generan son informales y crean poco valor agregado en la economía. Además, como muchas de estas empresas son de supervivencia, cuando los dueños encuentran un trabajo estable o la vaina se pone dura allá afuera, suelen cerrar los negocios y pues baila. Dicen por ahí que en Colombia solo 1 de cada 3 empresas sobrevive a los 5 años. Otra razón es la baja productividad, o sea, casi no genera riqueza al país por el tiempo trabajado. Al tener baja productividad, las empresas tienen dificultad para crecer. Las microempresas suelen tener baja capacidad de innovación, poca capacitación en vainas clave para el negocio como estrategias, plan de ventas, aquí afuera del país, entre otras vainas que limitan su crecimiento. Otro dilema es el financiamiento. Muchos microempresarios no acceden a crédito para poder invertir, por ejemplo, en tecnología. Por eso es súper importante que cada vez más people acceda al sistema financiero formal y que los microempresarios puedan aprender a vender y, por qué no, a levantar capital. Que la mayoría de nuestras empresas sean micro nos afecta como país, claramente. ¿Por qué? Porque los empleos que generan no son de calidad, aumentar los salarios les queda de para arriba, suelen no usar tecnología para agilizar sus procesos y no compiten en el mundo, por ejemplo. Tenemos varias tareas para que nuestras empresas empiecen a crecer. Entre esas está capacitar a la gente para que la saque del estadio con su negocio, incentivarlos a que creen cosas que no se consiguen tan fácil en cualquier lado, hacer que se formalicen sus negocios para que contribuyan al país con impuestos, hacer más fácil y atractivo su acceso al crédito e impulsarlos a que compitan en el exterior y salgan a venderle al mundo. Muchas gracias por esa valiosa información, doctoras. Por otro lado, contamos con la presencia del doctor Rodrigo González.
Doctor, ¿puede darnos una breve explicación de las multinacionales? Que hay unas empresas particulares, las que son las multinacionales y las transnacionales. ¿A qué hacen referencia? Mira, estas empresas como tal son las que controlan una gran cantidad de nuestra economía en el mundo, porque son empresas que están en todos lados. De seguro, si ahorita te digo, imagínate un refresco de cola, o te digo, imagínate el celular de la manzanita mordida, es bastante fácil que te imagines luego la empresa, que te acuerdes de su producto y a lo mejor hasta de algún comercial, no sé. Esas justamente son las empresas multinacionales y transnacionales. Hicimos un trabajo de campo y le preguntamos a las personas del común sobre los temas mencionados, y esto fue lo que nos dijeron. Una microempresa. Micro quiere decir pequeño, pues ya sea un Uber, comidas rápidas, algo que está empezando. Microempresa pequeño. Vale, muchas gracias. Bueno. ¿Para ti qué es una multinacional? Hola, buenas tardes. Bueno, dentro de lo que tengo conocimiento, una multinacional es una sociedad mercantil que se maneja en varios países y es pues principalmente la productividad de algún producto o algo en general. Gracias. ¿Qué entiendes por una multinacional? Bueno, entiendo que es una empresa que tiene como muchos negocios, es como muy grande, que genera también mucha fuente de empleo y que pues comercia muchos productos. Bien pensado, Woody. Me gusta tu ingenio. Para ti, ¿qué es un negocio y qué es empresa? Negocio es una actividad, cualquier actividad económica que genera ingresos. Digamos, cualquier persona puede tener un negocio. Y empresa ya es una organización ya estructurada, organizada, con socios y demás, con más recursos económicos. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Para ti ¿qué es negocio? Negocio es como algo pequeñito, donde se empieza a salir adelante, como un emprendimiento hasta ahora que va ejerciendo a través del tiempo. Sí. ¿Y para ti qué es empresa? Cuando ya está más grande, algo más formado, como un edificio que tiene más, digo yo, reconocimiento mundial y nacional. Ok, vale, gracias. ¿Para usted qué es un negocio? Bueno, para mí un negocio es prestar un bien o un servicio y adquirir un beneficio mediante él. ¿Y qué entiende por empresa? Una empresa es una organización bien fundamentada, donde ya va más profundo que un negocio, ¿sí? Ya está bien organizada como su palabra lo indica. Gracias. ¿Qué entiendes por megaindustria? Bueno, para mí una megaindustria es el sector económico con mayor globalización, incluso, o sea, tiene como un campo más abierto laboralmente. Esto incluye a muchas empresas y sociedades en sí. ¿Y qué entiendes por multinacional? Bueno, la multinacional, como su nombre lo indica, es como el conjunto de una empresa con ubicada en diferentes países, también que tiene un mayor reconocimiento en el sector empresarial. ¡Demonios, Gum! ¡Eres realmente un genio! ¿Qué entiende usted por industria? Pues industria entiendo yo de todas las, como el centro comercial, todos los, digamos, los almacenes, como le dijera así más, como de depósitos de materiales, toda esa vaina así sería una industria para mí. Okay. ¿Y qué entiende usted por megaindustria? La megaindustria la entendería sería como si ya fuera menos, ¿sí? Como si ya fuera la megaindustria, pues entiendo, para mí sería esa la... ¡No creo! No me va a doler, ¿no? Haces otro chiste como ese y te vas de aquí. ¿Qué entiende por industria? Industria es una empresa donde se produce diferentes clases de artículos o mercancías. Puede ser a nivel plástico, nivel metálico u otras que hay. ¿Y qué entiende por megaindustria? Megaindustria es una empresa que ya es muy grande, que eso es a nivel mundial, donde tiene sucursales
no solo digamos en Colombia, sino en España, en el Ecuador, en el Brasil, en cualquier parte del mundo, o sea, mega industria. Vale, muchas gracias. ¿Qué entiendes por microempresa? ¿Sí te graba la voz? No digas nada, ya nos exhibiste. Bueno, para nosotros microempresa es, digamos, una conformación de pocas personas donde logramos con una poca inversión lograr distribuir o comercializar algún producto de alta demanda para generar, digamos, un acercamiento más directo con el cliente sin requerir de pronto una inversión tan alta o inclusive trabajadores o productores un poquito más altos como sería una empresa más formal. Pero pues sí contamos con, digamos, todo lo que se requiere de ley para que pueda funcionar y pueda aportar directamente tanto a la economía del país como a la economía del lugar donde se encuentra. Gracias. Hicimos las entrevistas de trabajo de campo con 150 personas y nos dimos cuenta que el 54% tienen conocimiento sobre el tema, el 26% tienen una vaga idea y el 20% no tienen conocimiento sobre el tema. Hasta aquí llegamos al final de esta jornada informativa. Que tengan una excelente tarde. Los invitamos a que se queden con nuestra programación. Gracias por preferirnos para estar bien informados. Lo logró, señor. ¿Lo logré? Jejeje.